En la quinta Conferencia Nacional de Jueces, la actividad tuvo como palabras de apertura las del titular de la Corte Provincial, Pedro Llorente, quien reafirmó los pilares de su gestión, que son la modernización y el fortalecimiento de las relaciones. Y luego fue el turno del vicegobernador Carlos Ciurca, quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia, y agradeció el hecho de que la elección de la provincia para realizar el encuentro más importante de la justicia a nivel nacional. Y luego fue el turno de Alfredo López Cuitiño, quien es el titular de la Cámara Federal de Apelaciones, que agradeció la presencia de todos los presidentes de las cámaras federales de apelación de los distintos lugares del país, y quien cerró la primera disertación fue Ricardo Luis Lorenzetti, y quien dio una extensa exposición que duró 40 minutos, eso abierto a todos los magistrados, luego una conferencia de prensa con otros 40 minutos, en total 1 hora 20 de exposición de Lorenzetti, quien giró en torno a 3 ejes su exposición: la igualdad ante la ley, la recuperación de la memoria, que debe ser el eje fundamental de la justicia y es tarea fundamental, y también la carga de la justicia sobre las valoraciones que se hacen en torno a las penas, es decir, que tengan ecuanimidad a la hora de otorgarse la imputación en las penas, y las presiones y cómo se debe comportar un magistrado ante distintos tipos de presiones, no solamente las económicas, y sobre todo las que se tiene que abstraer de sí mismo, que es la más que más lo puede afectar, que es la presión social, el hecho de la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos ante la ley, es decir, que una persona por su alto perfil social no tiene que tener condescendencias frente a otra persona que no tenga un alto perfil social, y es por ello que se encargó de remarcar que si se cede en una de las presiones, ya van a tener habida cuenta de que se puede presionar y operar en ese sentido a la segunda, a la tercera, y es donde no tiene que caer el ejercicio de la justicia. Escuchamos a Ricardo Luis Lorenzetti, titular de la Corte, explicando acerca de las presiones y cómo se debe comportar un magistrado. Nosotros desde ya avisamos que no vamos a ceder a ninguna, como no hemos cedido nunca. Es decir, nosotros hemos tenido muchos casos de toda naturaleza, y bueno, a veces se favorece a uno, a veces se favorece a otro, porque la ley lo dice, porque los hechos del caso están determinados de una manera, porque hay prueba. Entonces nosotros tenemos que ser serios. Lo que la gente espera de nosotros no es que salgamos a refutar lo que dice uno, lo que dice el otro, sino que la gente quiere tener la tranquilidad de que si tiene un caso, el juez va a analizar, va a escuchar a uno, va a escuchar al otro, va a ver las pruebas, va a explicar la ley siempre igual, esté quien esté por delante. Eso es la imparcialidad. En eso consiste el trabajo de los jueces desde el derecho romano hasta ahora, y no debemos cambiarlo. No, que todo eso forma parte de la diversión, digamos. Ni siquiera no nos preocupa, ni lo miramos, ni nada. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo, en la seriedad de nuestro trabajo, en la confiabilidad, y bueno, eso es todo. La respuesta venía en torno a si él se sentía que había sido crucificado por haber sido reelecto y que se sentía presionado. Por eso era la respuesta, y anteriormente en la exposición ante los magistrados había hablado de las presiones, pero también él remarcó algo que muchos periodistas no pudimos preguntar, había dado cuenta de que entendemos, la gente de Nación entendió que los 4 primeros medios eran Nación, Clarín, Mitre y otros medios, que preguntaron siempre lo mismo. Entonces la conferencia de prensa terminó si no había ninguna otra consulta para hacerle, y él se retiró con una frase que dejaba algo más para decir, que era que como en la provincia de Mendoza nunca se le había preguntado por la conformación de la Cámara Federal de Apelaciones y el papel que había jugado la Cámara Federal de Apelaciones, siendo antes en su exposición el eje central y la dedicación que había tenido como punto central la recuperación de la memoria y el papel de la justicia, y que la Corte tenía que expresarse y que era la oportunidad, y creía él que la provincia de Mendoza era el lugar para hacérselo, porque era donde más jueces o más cuestionados
está el sistema judicial federal. Entonces, le llamaba la atención de que solamente hubieran preguntado de eso y de qué le parecía la reelección. Es interesante lo que decía, que las 4 primeras preguntas provenían de la cadena nacional del desaliento, ¿no? Eran 4 medios de la cadena nacional. Fíjate que cuando nadie le pidió explicaciones sobre la memoria, a Ricardo Lorenzetti dijo enfáticamente, y salió en todos los medios, que la política de derechos humanos en Argentina es una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Que la Corte, como uno de los 3 poderes independientes, la asumía como propia y que no tenía marcha atrás. Eso lo dijo enfáticamente Ricardo Lorenzetti hace mucho tiempo, cuando nadie esperaba que él opinara ni nadie lo había consultado sobre ese tema. Y que es tarea de la justicia acompañar este proceso. Por ello, se alarmaba ante la no consulta de algunos de estos temas en torno a esto de la Cámara Federal de Apelaciones. Ayer habían algunos de los cuestionados. Antonio Endeiza, que está acusado de abuso sexual en la provincia de Mendoza, estaba ahí mismo, y a él le llamaba la atención básicamente que no se lo consultara por la infinidad de temas. Habló 40 minutos y solamente se le preguntó por las presiones y qué le parecía